Doctora Gema, ¿cómo le va? Un gusto verla. Tanto tiempo. Un Bien, placer. gracias. ¿Y a ti, Rodrigo, cómo Muy estás? bien, aquí estamos disfrutando de otro fin de semana con ustedes, con la gente, pasándolo muy bien, entregando información, tratando de acompañar. Y con Alejandro Jara también, un tipo que maneja y muchos datos que lo vamos a sumar hoy día a la conversación para empezar a debatir, director de Núcleo Milenio, Midas, que ha sido tremendamente importante desde el año 2020 también, con muchos datos respecto al COVID. Ale, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Buen día, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar participando, digamos, en esta discusión contigo. Bueno, muchísimas gracias. Gema, la mirada de ayer fue más bien crítica respecto a los números. Hay una alza bastante alta y pensando en que se viene Navidad, que se viene Año Nuevo, que se viene vacaciones, ¿cuál es tu observación en esta mirada tal vez un poquito más largo plazo? O sea, en la proyección siempre ha sido más o menos igual de parte de nosotros. Hemos estado hablando antes con el doctor Erazo, ¿te acuerdas cuando decíamos los fines de semana largos son súper clave? La gente en general se relaja mucho, todos, y hay menos controles, menos problemas por el C-19, y así van sumando situaciones en que es mucho más fácil salir y circular sin problemas. Lamentablemente, si bien tenemos un gran porcentaje de vacunación, seguimos todavía con mucho escepticismo, personas que no tienen la tercera dosis, los niños que todavía no están cubiertos y que la gente sigue pensando que no se enferman. Y lamentablemente hemos tenido casos, afortunadamente no graves, pero sí mucho mayor número de contagio de niños por razones obvias. Es la población que no está cubierta. Entonces, si queremos cuidar también a nuestros niños, tenemos que cuidarnos nosotros y hacer un poquito de autorregulación. Si en algún momento vamos a estar totalmente libres, entonces hay que evitar que tengamos los rebrotes, la cuarta, quinta, sexta ola que ya hemos visto en Europa y en Estados Unidos. Entonces, depende solamente de nosotros también. ¿Y qué dicen los números, Ale? ¿Qué dicen ustedes? Ustedes, y me acuerdo perfecto, tenían una calculadora notable respecto al COVID que nos permitía calcular el riesgo de infección según el PCR negativo. ¿Qué les dice respecto a una proyección? A lo que bien marca Gema, que es una proyección que ellos mismos, todos los médicos, los doctores especializados, las doctoras en este caso, han ido planificando los temores a las fiestas masivas, los temores a los feriados. Esta proyección pensando en diciembre, Navidad, Año Nuevo, vacaciones, ¿qué dice la estadística respecto a esto? Bueno, mira, es importante que entendamos que las proyecciones, ¿cierto?, que se hacen en base a modelamiento matemático o estadístico, depende principalmente de cómo ha sido el comportamiento de la pandemia hasta ahora, y cómo ha sido la evolución de los factores que determinan el comportamiento de la pandemia hasta ahora y qué es lo que esperamos, tal como señalaba Gema, de cuál es el comportamiento de esos determinantes en el futuro. Entonces, las proyecciones, básicamente, lo que se hace es tratar de proyectar situaciones en escenarios potenciales diferentes. Ok. Entonces, en ese contexto es que, por ejemplo, si nosotros supusiéramos que ese 7, algo por ciento de personas mayores de 18 años que no han recibido ninguna dosis la recibieran, ¿cierto? Y todas las personas, algo así como 1 millón de personas que no han recibido la dosis de refuerzo y la recibiesen, entonces la proyección sería bastante benigna, ¿cierto? Esperaríamos tener eventualmente pocos casos y una, llamémoslo tercera ola, de magnitud mucho más baja, con además una característica en términos de pacientes llegando a UCI o desarrollando enfermedad grave mucho más benigna, ¿sí? Ale, dame un segundo, que es relevante lo que estás diciendo. Entonces, si hacemos la suposición y todo lo que Gema viene peleando hace rato, el doctor Artaza, el doctor Erazo, respecto a la vacunación, si miramos eso, ok, se vacunan todos los porcentajes que tú diste, ¿qué proyección hacemos numéricamente? Ya, eso explicaría una situación bastante benigna porque tenemos que tener presente que estamos en la presencia de una variante que es altamente contagiosa, ¿cierto? Que es la variante Delta, que es la que explica este rebrote o aumento en los casos que hemos observado. Entonces, en una situación de población protegida, en una situación donde la población sigue respetando las medidas de autocuidado, ¿cierto? Uso de mascarillas, todas las que se han mencionado. Y yo creo que además hay que agregar un factor que es súper importante, que es que en una población vacunada, las personas que contagian no necesariamente desarrollan síntomas. Entonces,
cuando tenemos casos, especialmente de niños, y a mí me ha tocado escuchar en muchas familias cercanas que dicen, mira, tiene síntomas, pero yo no creo que sea porque no hemos estado cerca de nadie que lo tiene y no hacen el test. Y eso es una situación común, Rodrigo. Entonces la gente se relaja pensando que no les va a tocar a ellos, y efectivamente esa es una, digamos, condición adicional que debemos que agregar, que frente a la duda debemos hacer un test. Y debemos hacer un test además en el momento adecuado, porque no sacamos mucho de, por ejemplo, sabemos súper bien que si te tomas un test al día siguiente de haber estado expuesto, la probabilidad que el test resulte negativo es casi un 100%. Entonces no es innecesario hacer el test en ese momento. Entonces hay momentos donde es adecuado, ¿cierto?, realizar la prueba diagnóstica. Entonces yo creo que es súper importante que los escenarios posibles, desde los benignos hasta eventualmente terribles, todos son posibles con mayor o menor probabilidad en la medida en que los determinantes de esos escenarios ocurran o no. Ok, vamos a ver esos escenarios con la realidad que tenemos hoy día, a ver si los podemos revisar, Ale. Gema, qué impresionante lo que dice Alejandro, porque es como muy normal. Uy, está con un poquito de moco, está medio resfriado, uy. No puede ser si nosotros no hemos estado con nadie. ¿Te ha pasado eso? Todos los días. Se normaliza, por eso estaba sentada cuando decía Alejandro. Y sobre todo en los niños, y en esta época en particular, o no olvidemos que estamos full, y me incluyo, porque yo soy súper alérgica, estamos full rinitis alérgica. Entonces es mucho más fácil pensar, que también es lógico, en los pacientes que ya tienen el antecedente de ser alérgicos, es mucho más lógico pensar que es una rinitis alérgica que el COVID, pero no nos olvidemos que estamos también en plena pandemia, y es mejor consultar y estar seguros y pedir mejor PCR de más que PCR de menos. Como dice Alejandro también, esta variante es mucho más contagiosa, muchas veces también es mucho más asintomática, pero también es mucho más grave. Entonces, es una variante, podríamos decirlo, absolutamente impredecible. Entonces, en ese sentido, si tenemos exposición, independiente que el paciente sea asintomático, y con esto me refiero a que nosotros tenemos cercanía o atendemos pacientes sin mascarilla, sin protección, vamos en la micro, en el metro, donde hay menos de 1 metro de distancia absolutamente, y vamos sin mascarilla o mal colocada la mascarilla, aunque nosotros no hayamos estado expuestos con alguien que sepamos que tiene COVID, estamos potencialmente en riesgo. Y eso es lo que ha costado entender. Y como yo siempre digo, ya lo hago a mis niños, ellos son mucho más cuidadosos de eso que los adultos. Y eso lo has mantenido siempre tú. ¿Qué pasa si yo estoy con mascarilla, estoy a 1 metro de una persona o más bien cerca? Ok, hagamos el ejercicio, más bien cerca. Acá está la persona. Yo con mascarilla, esta persona termina teniendo COVID. Yo no sé que ella está o él está contagiado, no tengo idea. Pero yo con mascarilla, ¿me contagio igual o es menor por la utilización de mascarilla? ¿Es menor la cantidad de probabilidades de contagiarme? Es menor la probabilidad, pero depende también exclusivamente de qué mascarilla estás utilizando tú y la otra persona. No, y la otra persona, la otra persona sin mascarilla. La otra persona sin mascarilla y la otra persona está contagiada, pero no sabe. Sí. O sea, aumenta el riesgo, pero por supuesto que es mucho mayor si tú estás sin mascarilla. No olvidemos que la variante Delta igual atraviesa las mascarillas comunes, entonces tiene que ser una mascarilla con doble o triple capa, una N95, para que tú puedas estar en menor riesgo. Y no nos olvidemos que también una puerta de entrada son los ojos. Ok, súper buen punto. Atendemos con antiparras. Te lo pregunto, Doc, porque uno puede andar por la calle cumpliendo las medidas. ¿Sí? Voy con la mascarilla, pero yo no sé, como bien decía Alejandro, uy, no creo que tenga. Y uno no sabe, pero ok, me protejo yo. ¿Esa protección me va a impedir contagiarme o la mascarilla hoy todavía es o sigue siendo el 90%? Ese 10% puede ser a través de los ojos, puede ser a través del contacto. Okay. Y como dices tú, si la otra persona va sin mascarilla, este riesgo va aumentando. Pero por supuesto, es mucho más probable que no te contagies tú cuidándote versus si estás expuesto totalmente a ambas personas. Pero siguen siendo, mientras más medidas tengamos de prevención, mucho menos probable que nos contagiemos. Y aunque nos contagiemos, si vamos a tiempo, pero con síntomas o sabiendo, eso tiene mucho más sentido. Pero como dice Alejandro, hay gente que estuvo en contacto hoy día con alguien y se hace la PCR el mismo día o el otro día. Por supuesto que va a salir negativo. Lógico. Y se quedan tranquilos, que es lo peor, que se quedan tranquilos y después no se vuelven a repetir la PCR. Lo que pasó con el caso de Boric, que muchos empezaron a hacerse PCR el mismo día.
Si fueron contactos días previos, pucha, sí, es probable que pueda salir positivo o negativo, pero positivo o negativo, como explicó el MinSal, se tienen que quedar en cuarentena preventiva todos los que fueron contactos estrechos. ¿Y hacerse el PCR después de 3 días, por ejemplo? Claro, y que también confunden el concepto de contacto estrecho. El contacto estrecho es más de 15 minutos, ambas personas a menos de 1 metro de distancia y sin mascarilla, ambos. Eso es contacto estrecho. Exactamente, entonces, qué bueno recordarlo y reforzarlo. Son los que están expuestos y los demás no, y ya hay gente que va también hasta el otro extremo, los que se psicopatean con el COVID y se hacen PCR toda la semana. Entonces, eso también es un poco exagerado, pero también cada uno con sus temas. Si se van a cuidar y eso los deja tranquilos, qué bueno que se lo hagan. Pero... Ay, perdón, Gemma, te interrumpí. Sí, para que termines la frase, No, pero no te preocupes, en el fondo lo importante es tener claro que ante cualquier duda de presencia de síntomas comunes, sobre todo, no solo a veces en la congestión nasal o los mocos, para decirlo más coloquialmente. ¿Cómo es? Sí. Es en el fondo, si se sienten mal, si tienen dolor muscular, si están decaídos, si hay solo fiebre y no hay otra probabilidad de tener otra cosa, mejor PCR de más que PCR de menos. Ok, me escribe Antonia Kohler, a ver si la podemos poner al aire, querida Gaby, porque acaban de entregar el informe de MinSal y Antonia tiene todos los datos. Atención, Alejandro Jara, estos son los números de ahora. Antonia, ¿los podemos compartir para preguntarle después a Ale si esto es un rebrote, como han dicho, o esto es una tercera ola? ¿Cómo lo podemos definir? Antonia, contigo, amiga mía. De inmediato vamos a ir con las cifras, el nuevo balance del Ministerio de Salud de hoy, sábado 6 de noviembre. Se reportaron 2.895 nuevos casos a nivel nacional y 27 lamentables muertes en las últimas 24 horas. Sabemos que ya el balance va con un total confirmado de contagiados en nuestro país de más de 1 millón, o sea, acercándose a los 2 millones de personas que se han contagiado a lo largo de toda la pandemia. Los 27 decesos que se lamentan en las últimas 24 horas son parte de las cifras que se han estado revisando por parte del MinSal y claro, estos 2.895 nuevos casos en las últimas 24 horas. Sabíamos que la barrera de los 2.000 nos tenía preocupados hace unas semanas atrás, pero hoy día, claro, se pasa por 895 nuevos casos, los 2.000 nuevos contagios, ¿verdad? Es importante también ir revisando otras cifras. Sabemos que, por ejemplo, las personas con síntomas corresponden a 1.875, mientras que 677 son asintomáticas y 343 aún no han sido registradas. En cuanto a la positividad, que también se ha hablado en el último tiempo, que es bastante importante, la positividad nacional fue de 3,36%, mientras que la de la región metropolitana llega al 4%. Hay que también hacer un análisis en ese sentido en cuanto a la positividad, ¿verdad, Rodrigo? Que también ha ido al alza en el último tiempo. Y también no deja de llamar la atención, ¿no es cierto?, para saber si es que estamos en un rebrote, en una tercera ola, con respecto también a los pacientes que están siendo hospitalizados. Sabemos que la vacuna ha sido de gran ayuda para frenar la pandemia hasta cierto punto, pero, por ejemplo, en el balance que conocíamos hoy día, son 517 pacientes los que permanecen en una unidad de cuidados intensivos, de los cuales 422 están con ventilación mecánica. Entonces, con estas informaciones también se puede ir haciendo un panorama general, ¿verdad?, de lo que estamos viviendo hoy día mientras avanza la vacunación en Chile. Bien, Antonia, muchas gracias. Ya vuelvo contigo. Gracias por la información del minuto al vacunatorio ahí. Un abrazo muy grande, primero que todo a las familias. 27 fallecidos, un abrazo muy apretado en nombre de Mega. Yo sé que Gemma, que Alejandro y que Antonia, que están en pantalla, obviamente se suman. Muchos cariños, porque esto no es número, acá hay familia, acá hay historia, 27 muertos y subieron los casos. A mí me gusta siempre comparar. 5 de noviembre, 2.601, hoy día 2.895 casos. Ayer habían 418 personas en ventilación mecánica, hoy día hay 422. O sea, Alejandro, esta alza de números, llevándolo a lo estadístico, ¿qué nos permite decir? ¿Cuidarnos en el concepto, decir que es un rebrote o decir que efectivamente es una tercera ola, como lo manifestó hace un tiempo el doctor Artaza? Mira, yo creo que es súper importante la pregunta, Rodrigo, en el sentido de que hay personas que pueden hacer una definición diferente de qué cosa es una ola y qué cosa no, ¿sí? Si todos entendemos que una ola es un proceso donde de una situación en equilibrio aumentan los casos para después disminuir,
esa es la definición y estamos en presencia entonces de una ola. Si queremos llamar una ola a un aumento de casos muy significativo y a otra cosa un rebrote, ok, pero me parece que esa es una discusión más bien semántica. Lo que es importante discutir acá es que estamos en un proceso de riesgo, los casos están aumentando, afortunadamente la composición del aumento es, y aprovechando la comparación que tú mismo hiciste, es bastante diferente a ese aumento de casos que veíamos en noviembre, en el sentido de que la cantidad de casos sintomáticos son distintos, la cantidad de casos ingresando a UCI afortunadamente es más baja, y por lo tanto la tasa de conversión de casos a UCI es bastante más baja que lo que hemos observado, y todo eso se debe en parte muy importante al exitoso programa de vacunación. Entonces, tal como señalábamos antes, estamos en una situación de riesgo y hay mucho margen para que la pandemia siga creciendo. Eso es un escenario posible. Está en nuestras manos, como país, digamos, poder mantener ese escenario con una muy baja probabilidad. ¿Cómo? Acudiendo a la vacunación, ¿cierto? Pudiendo las personas que están rezagadas en sus esquemas de vacunación, ya sea primarios o de refuerzo, poder acceder rápidamente para poder controlar la pandemia y mantener la situación de autocuidado. Te insisto, estamos en un escenario de riesgo y no es descartable que los casos puedan aumentar. Si es que los factores determinantes que discutíamos antes, ¿cierto?, se mantienen bajo control, las personas se vacunan, las personas mantienen, ¿cierto?, las medidas de autocuidado, es muy poco probable que se repita un escenario tal como lo que vimos, por ejemplo, en mayo, respecto del número de casos y respecto de la gravedad de los casos. Es muy poco probable, pero para que eso suceda es esencial, ¿cierto? Porque esas predicciones dependen de nuestro comportamiento, que nosotros accedamos rápidamente a las vacunas y podamos controlar, y además mantengamos las medidas de autocuidado y insistamos en el hecho de que frente a la duda es mejor hacer un examen, ¿sí? Acudir a un especialista y hacer un examen. Entonces, el futuro depende de nosotros. Yo sé que suena como popular, pero es verdad. O sea, hay mucho espacio para que la pandemia siga creciendo. Mucho espacio. Hay una población bien importante donde la pandemia puede crecer. ¿Sí? Absolutamente. Bueno, y coincide con la visión de Gema y hace mucho rato. Gema estaba sacando números. Por ejemplo, entre el 24 al 30 de octubre, ahora reciente, el 28,2% con COVID no contaban con la protección completa. Y fíjate que es un alto porcentaje, el 28,2%. ¿Cómo lo has vivido tú en lo presencial respecto a esto? Los casos sin la vacunación completa. Efectivamente, estaba pensando más o menos en lo mismo, así que bien. Una es esa, que la gente que se ha contagiado, afortunadamente es menos grave, y son 2 puntos. No tienen esquema de vacunación completa o lo tienen completo y por eso también son más leves. Pero los hospitalizados en UCI, la mayoría son personas que no tienen ninguna dosis o que tienen solo una dosis de vacuna. Entonces, súper importante, y como se ha recalcado en televisión, el gobierno y las distintas campañas, que la gente ya va perdiendo después de los 6 meses de esquema de vacunación completo, va perdiendo la inmunidad y por lo tanto es necesario esta tercera dosis de refuerzo. Y es por eso que se ha ido, primero partido con la vacuna más común que tiene la mayoría de la población, que es CoronaVac, y después también se decidió hacer un refuerzo para todas las dosis de vacunas existentes. Aprobadas y no aprobadas, como digo yo, porque hay unas que están en estudio, pero todas requieren una dosis. El ejemplo más común y más frecuente es el de la influenza. La influenza todos los años nos tenemos que vacunar porque es un virus que muta también, que también es un virus que da insuficiencia respiratoria grave y por lo tanto todos los años nos tenemos que vacunar con la cepa circulante que estuvo más frecuente el año anterior. Lo mismo nos está pasando ahora. La diferencia es que todos los esfuerzos, como siempre lo digo, han estado tan puestos en la pandemia que es mundial, que las vacunas salen rápidos, no son inventos, estaban ya probadas de antes, las ARN mensajeros se fueron requete probadas para el ébola, la CoronaVac es un virus inactivado, igual que la influenza y otros virus, y las de vector viral como Janssen y AstraZeneca también estaban listas. No es que la gente sacó a la vida, independiente de que si creen o no creen que existe el COVID existe. Si hay negocio o no hay negocio, la vacuna es nuestra única opción. Lo está diciendo la gente que es de ciencias, la gente que es de comunicaciones y gente como Alejandro que son matemáticos y estadística. Entonces, ¿cómo
podemos cuidarnos, protección, vacuna. No hay más formas y consultar a tiempo, y no nos olvidemos de algo muy importante. Tú mencionaste igual hartos casos de UCI, Rodrigo, Sí. que fueron actuales, y no nos olvidemos que ya no estamos con la superdotación o dotación supernumeraria de personal médico y no médico de salud en las clínicas y hospitales. Todo volvió a la normalidad, los pabellones se están operando y ya nos tienen pacientes UCI. Si llegáramos a tener una tercera ola, rebrote o lo que sea, pero de mayor número, como dice Alejandro, es una cosa semántica solamente. Si llegamos a tenerlo, no tenemos la dotación de personal que existía el año pasado. Claro, fíjate Entonces, que Lisset... en una crisis sanitaria que yo creo que sería lamentablemente trágica. Súper buen punto. Me escribe Lisset, que tiene vinculación también con lo que tú mencionas. Me dice, las UCIs tienen menos disponibilidad hoy día por menor personal y más enfermos de otras patologías que estaban postergadas. Se está al límite de colapsar, información que ella tiene, que hay varios hospitales que están muy llenos, como lo hablábamos la semana pasada del Hospital del Carmen, por ejemplo, en Maipú. Alejandro, 5 de noviembre del año 2020, misma fecha, hice la comparación ayer. 1.540 casos ese día. Hoy, con vacunación, en esa época no existía. 64 fallecidos lamentablemente el 5 de noviembre. Me vengo al 5 de noviembre con vacunación de este año, 2.601 casos nuevos con 20 fallecidos. ¿Sirve de algo esta comparación? 5 de noviembre 2020, 5 de noviembre 2021, pero con la diferencia que ahora sí hay vacunas disponibles. Sí, la comparación es útil porque uno puede, en el fondo, que es lo que yo señalaba antes, tratar de entender cuál ha sido la evolución de los factores determinantes, ¿sí? La comparación que tú haces en noviembre es con otras variantes, con variantes menos contagiosas que las que tenemos actualmente, ¿sí? Con variantes para las cuales fueron diseñadas más específicamente las vacunas que estamos utilizando. También es importante tenerlo presente. La efectividad de las vacunas es variante dependiente, ¿sí? Entonces, las comparaciones son útiles porque nos permiten entender esos fenómenos. Una característica del aumento de casos actual, como yo señalaba, es que afortunadamente la tasa de conversión UCI que tiene es mucho más baja y se debe a las vacunas. Y ahí me gustaría extenderme en un punto que se aleja levemente de lo que tú me preguntas, pero que me parece que es importante que se entienda porque muchas veces es utilizada para atacar a las vacunas, es que la efectividad de cualquier medida de protección es simplemente una medida de reducción del riesgo. Y si es que no es 100% efectiva, es la única, digamos, caso donde perfectamente nos asegura estar completamente protegido, ¿cierto? Independientemente de cuál es el riesgo en el grupo no tratado, si es 100% efectiva la medida, a mí no me va a pasar nada. Tenemos vacunas que son altamente efectivas. Todas las vacunas que utilizamos son mucho más efectivas que las que se utilizan, por ejemplo, para influenza, ¿sí? Todas. Y eso es súper importante decirlo. Entonces, pero no nos aseguran, ¿cierto?, no enfermarnos incluso estando vacunados. Entonces, es una medida de reducción del riesgo. Hay que utilizar varias medidas para ir aumentando entonces nuestra probabilidad de protección, pero en la medida en que la circulación viral, sea más alta, yo tengo menos riesgo, pero mi riesgo sigue siendo más alto que el que tenía cuando la circulación viral es más baja. Y por lo tanto tenemos que complementar, ¿cierto?, la vacunación con prestar de nuevo atención a las medidas de autocuidado que hay que mantenerlas y otras, ¿cierto? Hacer exámenes cuando corresponde, etc. Entonces es importante porque se usa a veces a los ejemplos como de falla, como contraejemplos de que las vacunas no son buenas, no funcionan. Si yo estoy vacunado, ¿por qué tengo que usar mascarilla? Y es porque, bueno, la vacuna simplemente reduce el riesgo, no lo elimina totalmente. Si tú usas casco y manejas una moto, tienes menor probabilidad de que, si es que tienes un accidente, te pase algo grave. No reduce la posibilidad de que te mueras, ¿cierto?, si tienes un accidente, a cero. Pero nadie cuestionaría el uso del casco, ni tampoco el uso del cinturón. Mira, exactamente lo mismo con respecto a las vacunas. Es buena mirada esa. 2.400.000 personas menores de 55 años que aún no se ponen su dosis de refuerzo. Yo creo que este tipo de cosas, más allá de decir y obligar a la gente que se ponga las dosis, es súper bueno llevarlo a los números. 2.400.000 personas menores de 55 años que aún no se ponen sus dosis de refuerzo por distintas circunstancias.
voy al vacunatorio. Atención, Gema, para que hagamos un balance de lo que estamos viviendo ahí. Estamos en Santiago Centro, Antonia Kohler. ¿Cómo va el proceso? Muy bien, acá la verdad es que es bastante la gente que ha llegado hasta el lugar. Son cerca de 600 personas las que estaban haciendo la fila desde las 9 de la mañana y avanza. Eso hay que ser muy sinceros, avanza la fila y la gente va teniendo el proceso, obviamente con un tiempo de espera, pero relativo. Lo único que era muy llamativo era el horario en que habían tenido que llegar las personas para ser vacunadas. 5 de la mañana, lo conversábamos muy temprano, para poder recibir esta vacuna, ¿verdad? Algunos venían incluso por tercera vez a buscar esta dosis de refuerzo o incluso las segundas dosis, y aún todavía existen muchas preguntas con respecto a lo que son, por ejemplo, la vacunación para niños, para adultos mayores también. Nosotros vamos a ir avanzando en la fila porque aquí conversábamos recién con las personas para ver cuáles eran sus diferentes dudas con respecto al proceso de vacunación. Vamos a pasar a conversar con... Hola, disculpe, ¿le puedo preguntar su nombre? José. José, cuénteme, usted viene por la tercera dosis. Tercera dosis. ¿Y qué le parece a usted esto del pase de movilidad, también cómo van los contagios? Les cuento, estoy con Rodrigo Sepúlveda en el estudio, también expertos que nos pueden ayudar. Quizás si usted tiene alguna duda que quiera resolver. No, estoy bien claro de que con el pase de movilidad es más... Hay más libertad, cierta forma más legal, pero controlado. ¿Y usted, por ejemplo, qué vacuna le pusieron primero? ¿Cuál fue ahora la que va a recibir? No sé qué vacuna van a poner acá, así que por lo menos me pusieron las 2 dosis de Sinopharm. Oiga, cuénteme, y en su familia, en su entorno, ¿cómo va el proceso de vacunación? Están todos con las 3 dosis. Yo soy el único que por trabajo no he podido vacunarme más a tiempo. Ahora, por suerte, llevo 3 semanas intentando vacunarme y puedo lograr vacunarme. Muchas gracias, muy amable. Bueno, Rodrigo, eso era también lo que conversábamos y se repite harto en la conversación con las personas que llegan hasta el lugar, que en la semana les cuesta poder vacunarse y que vienen el fin de semana para poder hacer la fila y tener el tiempo, ¿no es cierto?, para poder lograr conseguir la vacuna. Recordemos que en este lugar, el Instituto Nacional, será hasta la 1 de la tarde, donde uno se podrá venir a vacunar y hasta el momento hasta agotar stock. Eran 1000 dosis las que se tenían en este momento. Vamos a preguntar si alguien más tiene una duda. Hola, disculpa, ¿te puedo preguntar tu nombre? Hola, Paula Rojas. Paula, mira, te cuento, estamos con Rodrigo Sepúlveda y también expertos en el panel que quieren resolver todas las dudas de las personas con respecto a las dosis, a la vacunación infantil, la tercera edad, pase de movilidad. ¿Hay alguna duda que a ti, por hoy en día, no sé, lo tengas en tu cabeza y no hayas podido resolver con respecto a la vacunación? No, la verdad, no, ha sido buena la educación. ¿Te parece muy claro el proceso? Sí, ha estado bien el proceso de vacunación. Y ahora tú vienes por la primera dosis, por la tercera, ¿cómo vienes ahora en este momento? Por la de refuerzo. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Hasta el momento también sabemos que la gente tiene la información, por lo menos los que están en la fila, por algo están tomándose el tiempo para hacerlo, ¿verdad? Saben que es importante tener esta dosis de refuerzo para poder también seguir avanzando en lo que es este plan de vacunación que se ha dado en el país. Vamos a tratar de conversar con la última persona para saber también si es que tiene alguna duda. Hola, disculpe, ¿le podría preguntar su nombre? Joel. Oiga, cuénteme, ¿qué le parece a usted el proceso de vacunación hoy día? ¿Cómo ha sido? ¿Primera vez que viene? O sea, en este sector primera vez que vengo por mi hijo, por la segunda dosis. Y he estado averiguando dónde era una parte más cerca donde vivo yo, no había nada, así que me informé que acá estaban vacunando, así que me vine para acá. ¿Pocos puntos de vacunación? Para el día sábado, sí. Para el día sábado. Me dijeron que ayer en Estación Central había uno, pero no era, digamos, cierto o no. ¿No sabe si finalmente la información es correcta? ¿Es primera vez que intenta venir con su hijo? A este sector sí. Antes ya fui a Conchalí, allá a Independencia, donde están, no sé cómo se llama esa parte. Y nada, pues ahí le hicieron cortita, digamos, como se dice. Pero cuando yo me vacuné, hay como 3 horas, digamos, en la última dosis, la tercera dosis. Ahí está. Última cosa, estamos con Rodrigo Sepúlveda y con expertos en el panel. ¿Alguna pregunta, consulta que usted quiera hacer con respecto a la vacunación de su hijo, de usted mismo, el pase de movilidad, la que quiera? Eso ahí que tengo una pequeña duda de los cambios que hicieron ahora para el pase de movilidad. Porque yo tenía uno que me hizo mi jefe, pero me dice que ese no me va a servir, así que voy a tener que sacar a otro, o no sé cómo será el sistema ahora actualmente. Inmediatamente se lo vamos a responder. Muchas gracias. Gracias, Antonia. Gracias, Antonia. Es muy fácil, tiene que meterse a sacar el pase de movilidad
y ahí está con la primera dosis, con segunda dosis y obligatoriamente con la dosis de refuerzo. Ahí aparece, es muy sencillo, muy fácil. Y usted lo escanea y lo tiene guardadito en su celular. Muy sencillo. Gema, ¿te ha pasado, te has tenido el caso de niños ventilados con papás, por ejemplo, que no se han vacunado? Sí, lamentablemente sí, y ha sido como una pelea que uno de repente no entiende. Tengo los papás al revés, al contrario, papás que han sido muy claros y que son los primeros cuando dijeron vacunas mayores de tal edad, al tiro, doctora, me da el certificado para vacunar a mi hijo porque es de riesgo y como son ventilados domiciliarios, están en sus casas, el programa de APS del consultorio que es de postrado, va y les puede ofrecer la vacuna directamente en la casa, tanto a los papás como al paciente. Pero por otro lado, nos toca día a día también lidiar con personas que no quieren vacunar a sus hijos porque tienen a lo mejor miedo por los efectos colaterales, porque tienen algún daño neurológico asociado a la parte también respiratoria dañada. Hay distintas causas para estar ventilado en domicilio. Y lamentablemente, y uno puede entender, y hasta yo los compartiría, han sufrido tanto con sus hijos, esto es algo nuevo, uno puede entender que ellos no quieran vacunar a sus hijos, pero si quieren proteger a sus hijos y tener una especie de estrategia capullo, lo ideal es que se vacune el grupo familiar completo y todos los cuidadores, tías, nanas, lo que sea, que estén en contacto con este paciente. Es la única forma de tenerlo protegido y en una especie como de burbuja si ellos no se atreven a vacunar al niño. Pero si no se vacuna el niño y no se vacuna ninguno, es mucho más el riesgo que tiene de contraer la enfermedad y lamentablemente fallecer, porque es un niño que ya tiene una vía respiratoria aérea invadida, que haría una neumonía grave porque entra fácilmente el virus ahí. Y nosotros como personal de salud que vamos a visitarlo, porque ese equipo contempla enfermera, kinesiólogo y médico que tienen ciertas visitas al mes, y todo ese esfuerzo que hace el Ministerio por esto está perdido porque nosotros invertimos diariamente en las medidas de cuidado. Entramos con gorro, con mascarilla N95, antiparra, escudo facial, pechera, lavado de manos, guantes. Si los padres no están vacunados y ellos mismos andan portando el virus porque tienen que salir a comprar a la feria, al supermercado, para vivir, para trabajar, los que trabajan. Entonces, ellos mismos están exponiendo a sus hijos. Entiendo que tengan este temor, pero costo-beneficio es mucho más importante vacunarse. Niños y adultos. Y si no vacunan a sus niños, vacúnense los demás. Y esta es la única forma de protegerlos. Mira, qué impactante, ¿eh? Gracias, Gema, por transparentarlo también, situaciones del día a día que al final uno no conoce y es la discusión permanentemente que tienen que tener ustedes, sobre todo cuando tienes niños involucrados. Gema, gracias por tu tiempo. Son las cosas que más agotan, lamentablemente, porque lógico. uno puede educar y no se cansa de educar, y cuando aparecemos acá en pantalla después nos llenamos, lo comentábamos con el doctor Erazo el otro día, nos llenamos de consultas en las redes sociales, y la gente que es muy respetuosa, todos les contestamos, porque obviamente tienen dudas y se aclaran esas dudas, pero los ataques, porque es que estaban poniendo vacunas, que son asesinos, que esto y lo otro, esas cosas agotan y cansan, pero cuando logramos, aunque sea un cambio y una persona se vacuna, no voy a decir nombres, pero son varios, y yo estoy muy contenta porque además me mandaron después la foto del carnet de que se habían vacunado. Eso es un logro y es para lo que estamos haciendo todos nosotros que estamos aquí hoy día: comunicar, explicar, educar y proteger. Así que esa finalmente es nuestro logro del día. Muchas gracias, Gema. Que tengas lindo día. Muchas gracias por tu tiempo. Alejandro, como siempre, un gusto. Muchas gracias, Alejandro. Que te vaya muy bien. Muy gentil. Muchas gracias, que estés muy bien. Chao. Muchas gracias.